Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a todos los que están acá. La ventaja de que seamos un grupo pequeño es que pueden preguntarme en cualquier momento y podemos ir haciendo una plática ligeramente más coloquial. Entonces, ahorita estaba visitando el laboratorio de Roberto y hablando con Laura en la mañana y me dio una impresión que me pasa muchísimo en física según vamos avanzando. Y es que problemas que considerábamos ya entendidos, los empezamos a ver con una nueva perspectiva según vamos desarrollando nuevas tecnologías, llegando a nuevos experimentos, porque esto nos permite llegar a regímenes nuevos donde podemos hacer preguntas de física fundamental que le va a cambiar el contexto y la manera en la que vamos a ver todo. Ahora, este es un subtexto que quiero que vean a lo largo de mi plática. Básicamente, cómo es que las tecnologías modernas nos permiten desarrollar nuevas teorías fundamentales en física. Esto no es nada nuevo y lo podemos ver desde uno de los problemas más comunes de la óptica cuántica, que es cómo es que un átomo puede perder una excitación. ¿Ok? Entonces, esta pregunta, aunque se conocía resuelta desde los 1950, empieza a agarrar una nueva idea cuando somos capaces de atrapar átomos individuales, probarlos a partir de un ambiente y luego estar viendo qué es lo que está haciendo el sistema en general. Entonces, ahorita les estoy mostrando tres experimentos seminales. Curiosamente, cada uno de estos experimentos está separado del siguiente por 23 años y la idea es la siguiente. Queremos entender cómo es que una sola partícula va a estar absorbiendo y emitiendo fotones. Entonces, empezamos con este problema en 1973 con el grupo de Hans de Melt. Entonces, de Melt es el primero que es capaz de atrapar un átomo, un ion individual en una trampa electromagnética. Entonces, cuando de Melt empieza a estudiar cómo es que radia este ion, él se encuentra con un problema. La idea es, si nosotros queremos ver la resonancia de un ion, nosotros a lo más que vamos a recuperar es un fotón emitido por el ion y este fotón en general va a estar perdido en todos los fotones que tenemos en el láser. Entonces, de Mel, cuando finalmente atrapa su fotón, desarrolla una manera de empezar a checar qué es lo que está haciendo este fotón y se encuentra con un resultado interesantísimo. Tenemos un ion individual que está absorbiendo y emitiendo luz y de repente nos damos cuenta que cada que el ion absorbe un fotón, vamos un salto cuántico. Tenemos un cambio eh, súper repentino en la forma en la que emite el fotón, que es algo que no se podría entender con la física cuántica que tenían en ese momento. Recuerden que estamos en los 70, estamos acostumbrados a resolver ensambles, muchísimos átomos, y en esos casos no somos capaces de ver este cambio. Ahora, en este caso él lo tiene de segundos y la idea de lo que está pasando es él tiene una transición oscura que tiene un tiempo de decaimiento súper, súper largo y por lo tanto es increíble para metrología. Pero lo que él puede ver es que de repente cuando vamos a tener que el átomo, la luz puede pasar a través del átomo y de repente él absorbe un fotón y ¡pum! Tenemos un salto cuántico, deja de emitir, luego vuelve a subir, absorbe y tiene todo este experimento. Ahora, esto nos empieza a hablar en los 70 de problemas de cuántica fundamentales, saltos cuánticos, cambios radicales en el sistema, y nos lleva a la siguiente generación de experimentos, ahora hechos por el doctor Dave Wineland y Haroshi. Wineland, estudiante de DeMelt, todos aquí, premios Nobel, obviamente. Entonces, lo que ellos hacen es, ellos ya no tienen un sistema individual, que es un átomo atrapado, pero permiten que este átomo empiece a interactuar con el campo de una cavidad. La ventaja es que ahora tienen dos sistemas cuánticos interactuando uno con el otro y lo que ellos hacen es primero ver las oscilaciones de Rabi del sistema, así probando la naturaleza cuántica de la luz y luego son capaces de usar ya sea el átomo o el campo para checar qué es lo que está haciendo el otro sistema cuántico y entonces empiezan a ver cómo es que las correlaciones cuánticas se empiezan a perder cuando interactuamos con un ambiente. ¿Ok? Entonces, estamos un sistema cuántico individual, luego tenemos dos sistemas cuánticos para ver cómo es que uno interactúa con el otro y qué es lo que pasó en los siguientes 23 años. Exactamente el mismo experimento de Demel, pero ahora usando circuitos superconductores, somos capaces de ver qué es lo que está haciendo el átomo mientras estábamos viendo los saltos cuánticos. Entonces, este trabajo del grupo de Michel Devoré y Slatko Minev, bueno, y su estudiante al momento, Slatko Minev, tienen nuevamente la señal que tenía de Melt. Vemos los saltos repentinos en el sistema, pero
ellos son capaces de hacer tomografía de su sistema cuántico y se dan cuenta que lo que creíamos era un salto discreto en el sistema, en realidad tiene una coherencia. Entonces, tenemos un problema súper básico, cómo es que la luz empieza a radiar, cómo es que un átomo empieza a radiar luz, pero según vamos agarrando tecnologías cada vez más precisas, estamos agarrando nuevas maneras de ver nuestro sistema. Ahora, esto es 2019, que ya hoy en día es considerado viejo, y la pregunta es, ¿cómo son los nuevos sistemas cuánticos? ¿Hacia dónde nos llevan las tecnologías? Y las tecnologías básicamente es extenderlo. Teníamos sistemas individuales, primero uno, luego teníamos dos, y ahora queremos crear arreglos de átomos para tratar de entender, uno, cómo es la interacción entre ellos y dos, cómo es su decaimiento. Entonces, de lo que yo les voy a hablar hoy es de sistemas cuánticos abiertos, es decir, aquellos que interactúan con el ambiente. Vamos a ser capaces de ver lo que está haciendo este sistema, ya sea por tomografía o con los fotones que están saliendo. Y lo que estamos interesados es en estudiar el comportamiento emergente del sistema que va más allá del que ustedes tendrían con un átomo individual. Este es un problema que sí tiene una relevancia en física, pero también se encuentra en diferentes áreas de la ciencia. Y es lo que se estudiaba en los 70s por Haeckel, que se llama synergetics. Entonces, por un momento, olvídense de los átomos y vamos a considerar un problema que es unas libélulas. Entonces, se encuentra que en los bosques de Colorado tenemos libélulas durante el verano. Ahora, si juntamos muchísimas libélulas, en vez de estar parpadeando de manera completamente aleatoria entre ellas, vemos una organización con el número de libélulas. Entonces las libélulas empiezan a emitir luz en pulsos. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace que este trabajo sea de 2021? Es que empiezan a estudiar cómo es que el ambiente afecta que las libélulas puedan hacer estos pulsos. Empiezan a cambiar la densidad de libélulas en el bosque, empiezan a cambiar la estructura del bosque y a partir de todo esto ellos empiezan a ver este comportamiento colectivo del sistema y mapearlo con el ambiente. Entonces, me gustaría que a lo largo de la plática de hoy, si quieren, ustedes piensen en libélulas y vamos a hacer ese experimento, el equivalente con los átomos. Entonces, lo que vamos a hacer es, si queremos describir la radiación colectiva de los átomos, necesitamos tres cosas. Describir el ambiente espacial, igual que el bosque de las libélulas, simplemente cómo hablan los átomos, la forma espacial y espectral. Queremos describir cómo es que los átomos interactúan con este ambiente y finalmente queremos entender cómo es que cuando estamos midiendo al sistema hay un back action, cómo es que el acto de medir afecta al sistema. Esta va a ser la parte puramente cuántica. ¿Por qué queremos hacer esto? Para empezar, el ser capaces de describir la estructura espacial y espectral del ambiente nos va a permitir crear nuevas tecnologías cuánticas que sean mucho más eficientes a la hora de transferir luz, transferir información y procesarla. En saber la interacción respecto al sistema cuántico, también nos va a permitir crear interfaces de luz-materia eficientes, donde vamos a ser capaces de intercambiar la información con el ambiente de una manera nuevamente versátil y eficiente. Y finalmente, ser capaces de estudiar el back action del sistema nos va a permitir crear métodos de feedback o diferentes maneras para no solo saber lo que está haciendo el sistema, sino alterarlo de manera autoconsistente. ¿Okay? Entonces, estas van a ser las bases del control cuántico en los 2020, donde ya no tenemos una idea de óptica cuántica basada solo en correlaciones temporales, sino ponemos la parte espacial en el sistema. Lo espacial es necesario para tener sistemas de muchos cuerpos. ¿Okay? Entonces, con esto en mente, esto va a ser la forma en la que voy a platicar hoy. El problema central que queremos entender es cómo es que las correlaciones que se forman entre luz y materia las vamos a extender para sistemas cuánticos de muchos cuerpos extendidos en el espacio. ¿Ok? 1970, te preocupas por sistemas cuánticos de muchos cuerpos que los juntas todos en solo una longitud de onda. Aquí vamos a estar cambiando la parte espacial del sistema para tratar de entender el problema más sencillo, que es cómo es que una parte colectiva de átomos radia. Entonces, vamos a tener dos formas que importan al decaimiento colectivo del sistema. La primera es los canales de decaimiento colectivo, que es simplemente lo pueden ver con una analogía con las libélulas, cómo es que las interferencias de la luz hace que esta decaiga de manera más rápida o más lenta.
Y la segunda, vamos a cambiar el ambiente en general en el que están interactuando los átomos. Un ambiente donde hay más fluctuaciones va a causar que haya decaimientos más probables y si somos capaces de cambiar estas interacciones, vamos a ser capaces de entender el decaimiento espontáneo. Ahora, nuevamente quiero que piensen que nosotros vamos a basar todo esto en tecnologías actuales. Entonces, la plática la voy a dividir en dos partes. Para estudiar el decaimiento de canales colectivos, vamos a ver átomos que están atrapados en luz de manera determinista individual para crear patrones, mientras que para las fluctuaciones vamos a hablar de circuitos superconductores en los que somos capaces de cambiar el ambiente. Entonces, esta va a ser mi manera de hablar hoy. Vamos a hablar de óptica cuántica para estudiar sistemas materiales. Esta es idea de seminario, entonces si sienten que voy muy rápido o muy lento, lo vamos cambiando. La segunda parte ya es arreglos atómicos para estudiar los canales colectivos y vamos a cerrar con ambientes ingenierizados, ¿cómo en español? Ambientes controlados, ¿vale? Ambientes controlados. Entonces, empecemos con la óptica cuántica y sistemas cuánticos abiertos. Entonces, más que nada, la óptica cuántica la tienen que entender como una manera de ver la luz, de contar la luz desde dos perspectivas. Por un lado, unas ondas de luz de Maxwell y por otro lado, un grupo de fotones. Queremos juntar la estadística que obtiene la luz de esta manera para tratar de entenderlo desde sistemas cuánticos. Tomen en cuenta que el nacimiento de la óptica cuántica es realmente el nacimiento de la cuántica. Todo empieza con estudiar la radiación de cuerpo negro para tratar de crear fuentes de luz eficientes en los 1900. Recuerden que estamos a la mitad donde queremos pasar que en las calles ya no tengan velas, sino que crean fuentes de energía eléctrica. Entonces hay una inversión gigante en cómo estudiar estas mejores fuentes. Planck usa esto para estudiar sus teorías y tenemos radiación del cuerpo negro. ¿Vale? Ok, entonces cuando tenemos sistemas cuánticos abiertos, vamos a tener básicamente que existen dos maneras de interpretar, bueno, perdón. Y nuevamente, el nacimiento de la cuántica vieja, lo que tenemos es, como tenemos fotones, que son partículas de una energía discreta, si queremos ver la transición entre dos estados, esta transición solo se podría dar de manera de un salto cuántico. Ahora, obviamente, bueno, como ya saben, 10, 20 años después de la creación de esta teoría, llega la teoría de ondulatoria de Schrödinger y de Broglie, donde ya tenemos que el intercambio de fotones no tiene que darse necesariamente por saltos, sino se puede dar por transiciones de un sistema que son suaves, que tienen cierta coherencia, pero a la hora de describir la evolución del sistema, comúnmente seguimos hablando de ensambles de partículas. Consideramos una matriz de densidad que nos va a hablar acerca de más que una realización del sistema y tenemos una evolución donde de este lado tenemos en el cuadro rojo la parte de Schrödinger, que conocen ustedes, la hamiltoniana, y en el cuadro rosa tenemos lo que sería el equivalente al sistema abierto, cómo es que va perdiendo información nuestro átomo amarrado. Ahora, esto es la teoría, sucede en un espacio de Hilbert. Si ustedes quieren hablar con un experimental, le tienen que hablar de funciones de correlación, donde la manera de juntar una con otra es simplemente el teorema de regresión óptica. ¿Ok? Entonces, lo importante es todo lo que voy a basar en esta plática habla de funciones de correlación que pueden ser medidas en el laboratorio. Al final, todo lo tienen que juntar con lo que están haciendo en el laboratorio. Ahora, aunque esta teoría ha sido extremadamente útil, tiene un problema, que se queda callada acerca de eventos individuales. O simplemente si ustedes están estudiando el átomo como el que tenía de Melt, esta teoría no les va a hablar acerca de las transiciones discretas, simplemente les va a hablar del ensamble, a promediar varias. Entonces, lo que nos gustaría hacer es una teoría que nos hable de sistemas cuánticos que están siendo estudiados en el tiempo. ¿Ok? Entonces, imagínense ustedes que tienen un átomo representado aquí por un cuadrado en el que estamos irradiando con luz. Entonces, el átomo va a estar absorbiendo y emitiendo fotones que eventualmente van a llegar a un fotodetector. Nuestra señal del fotodetector va a funcionar acerca de dar clics, ¿ok? Entonces, aquí imagínense que esto está evolucionando con el tiempo y vamos a tener una señal donde cada que hay una línea azul, tenemos un clic. Se emitió un fotón y nosotros fuimos capaces de detectarlo. Una medida en general va a tener dos tipos de maneras de agarrar información.
La primera es intervalos de tiempo donde no pasa nada en el sistema, aquí representados por las líneas blancas, interrumpidas en momentos aleatorios por clics del sistema. ¿Ok? ¿Qué es más importante aún? Si tenemos tres medidas diferentes, no tiene que haber, no tienen que ser iguales una a otra, tenemos fluctuaciones y un ruido cuántico. ¿Ok? Entonces, cuando promediemos todo esto, recuperaríamos la forma de Schrödinger. Ahora, la pregunta interesante y una pregunta que justamente resuelve Howard Carmichael en los 80s es, ¿cómo relaciono estos diferentes clics con lo que está haciendo mi sistema? Muy bien. Entonces, la forma de relacionar uno con el otro es algo que se llama teoría de trayectorias cuánticas y lo que hace es, en vez de tener un sistema cuántico interactuando con un ambiente y nosotros trazamos sobre el ambiente, admitiendo nuestra ignorancia de lo que está pasando, vamos a suponer que tenemos ahora el sistema cuántico condicionado a las diferentes mediciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nuestro sistema cuántico empieza en un tiempo cero, luego va a haber un intervalo donde no hay ninguna información del sistema, no hay ningún clic, estos intervalos silenciosos de los que les contaba, y la evolución va a estar dada por un hamiltoniano no hermitiano, y cada que obtengamos un clic del sistema, vamos a tener un operador de salto, ¿vale? Entonces, lo importante de aquí es que la medida nula, aquella donde no tenemos nada de información del sistema, es una medida coherente, determinista, irreversible del sistema, mientras que los saltos cuánticos van a ocurrir a momentos aleatorios. Entonces, aplicando teoría uh, de trayectorias cuánticas, ya podemos entender un poco más el experimento de Slatko de los 2019. Entonces, Slatko tiene un átomo individual, está checando cómo son las transiciones entre un estado excitado E y un estado base G a partir de medir los fotones que se mandan en B. Si nosotros hubiéramos, si no conociéramos la teoría de trayectorias cuánticas, esta es la señal que tenía en el experimento SLATCO, mostrando en azul cuando el sistema está en la parte, bueno, está oscilando entre B y G, y en rojo esos intervalos donde saltó A. Entonces, aquí tenemos un cambio discreto de nuestra señal, lo que creíamos era un salto cuántico, pero tomen en cuenta que esta parte como estamos adquiriendo la información, es básicamente esos intervalos nulos de los que yo les hablaba y que hablábamos de una evolución determinista. Entonces, checamos, Slatko ve en su experimento la evolución del sistema a partir de tomografía y nos damos cuenta que justamente en vez de saltos cuánticos, tenemos una coherencia del sistema. Entonces, aquí estoy graficando lo que sería la, la trayectoria que sigue el átomo en la esfera de Bloch. Los puntos son el experimento y las líneas son la teoría que obtuvimos usando trayectorias cuánticas. No tenemos aquí ningún parámetro libre, simplemente agarramos los parámetros del experimento y graficamos. Y nos damos cuenta que cuando empieza una de estas señales rojas, el sistema empieza a evolucionar a través de una trayectoria determinada hasta que llega a la parte excitada. Entonces, estos saltos que creíamos repentinos, resulta que no lo son en realidad. Hay una coherencia en ellos y este es un artículo que podrían ver. De las escalas de tiempo en este son microsegundos. Entonces, toma en cuenta que mientras las transiciones, o sea, los intervalos donde se quedaba en la parte oscura o la parte brillante eran del orden de 200, 300 microsegundos, las transiciones que se dan del sistema pueden ser del orden de 4 microsegundos. Entonces, la precisión que necesitas y la tecnología que te permite ver estas mediciones realizando de manera general es algo que no se podía hasta 2019. ¿Vale? Muy bien, ahora, ¿qué es lo que pasa en la nueva época? Y es, ahora no, suponemos que no vamos a tener solo un sistema cuántico, sino vamos a tener diferentes átomos distribuidos en el espacio. Entonces, lo que tenemos que cambiar es, al crear nuestro récord de fotones medidos, no vamos a preocuparnos solo por el tiempo, sino empieza a importar la posición donde tenemos los detectores. Y esta posición nos va a cambiar físicamente la respuesta del sistema. Entonces, tomen por ejemplo que tenemos dos átomos y los rodeamos de detectores. Los átomos empiezan excitados y nosotros somos capaces de detectar primero un fotón que se emitió que llegó hasta el detector 1 o podríamos detectar un fotón que llegó al detector 2. Si nosotros
detectamos uno en el en emisor uno, lo más probable es que el átomo haya seguido este camino para decaer y eso va a causar que detectemos un segundo fotón muchísimo más rápido en el detector 1. Por otro lado, si hubiéramos detectado primero uno en el 2, los átomos hubieran caído en este estado, que es algo que vamos a llamar un estado subradiante, es un estado que tarda muchísimo en decaer y eventualmente vamos a detectar otro fotón en 2, pero va a tardar muchísimo. ¿Ok? Entonces, las correlaciones cuánticas que se le imprimen a un sistema mientras está decayendo van a afectar su manera de radiar. ¿Ok? En este caso, estamos viendo que depende de la posición de los átomos y la posición de los detectores. Esto es la mirada de 20 y tantos del proceso que ya conocen ustedes como la radiación superradiante de Dickey, procesos superradiantes de Dickey. Entonces, la idea de Dickey es que si nosotros tenemos una nube atómica que está completamente diluida, el decaimiento de los átomos va a ser individual y tenemos una exponencial, pero cuando los átomos están unidos, están muy cerca, que sea simplemente la distancia entre ellos sea menor a una longitud de onda, vamos a tener que el decaimiento es colectivo y se van a generar estos pulsos. ¿Qué es lo que nos representa el pulso? Lo que ustedes pueden ver es que mientras van decayendo, o sea, mientras los átomos van soltando fotones, se crean correlaciones entre ellos hasta que se juntan todos en una misma fase y eventualmente cuando están en fase radian súper rápido. ¿Okay? Esto es completamente análogo a unas antenas clásicas que ustedes ponen en fase. Son dipolos que van a radiar súper rápido. Lo importante es que las correlaciones del sistema se van generando según va decayendo. Entonces, lo que quiero ver ahora es estudiar estos canales de decaimiento usando arreglos atómicos. Un arreglo atómico que vamos a estar formando simplemente con átomos individuales que ustedes pueden poner en cualquier arreglo que quieran ustedes. ¿Okay? Entonces, estos arreglos atómicos son importantes para entender sistemas de muchos cuerpos, crear interfaces de luz y materia eficientes y crear materiales complejos. Entonces, ¿cómo es que se crean hoy en día estos arreglos? La idea es la siguiente. Son unos arreglos que se han empezado a crear ahora cada vez más en laboratorios en el mundo. Por ejemplo, el de Manuel Endres, 2016. Luego tenemos el de Antoine Brouet en París y el de Bernier en Chicago hace 2 años. Y en Colombia teníamos uno con Terpazo. Entonces, supongan ustedes que tienen un gas de átomos fríos. Lo que van a hacer es, van a pasar unas tweezers, unas pinzas ópticas, y van a atrapar de manera no determinista, o sea, van a atrapar a lo más el 50% de los átomos. Luego, ustedes son capaces de mover con un arreglo óptico controlable estas tweezers para crear los arreglos atómicos, o sea, simplemente checan cuáles son los átomos que se pudieron atrapar y los vuelven a mover para crear diferentes estructuras. El control que tienen sobre estas estructuras es gigante. Por ejemplo, en el grupo de Antoine Brouet, ellos crean la estatua de no, la Torre Eiffel, crean toros con 120 átomos, 126 átomos. Luego, lo interesante del grupo de Hannes es que son capaces de atrapar diferentes especies de átomos. Entonces, lo que él crea es el Skyline de Chicago, donde todas las líneas que ven amarillas son átomos de rubidio y todas las líneas que ven azules son átomos de cesio. Entonces, tenemos un control completamente sobre las posiciones espaciales de los átomos. Somos capaces de detectar qué está haciendo cada átomo de manera individual y podemos crear diferentes especies de átomos. Entonces, lo que vamos a estudiar es en particular cómo es que decaen estos átomos cuando tenemos un arreglo que sea denso y ordenado. ¿Por qué? Porque de manera ordenada vamos a hacer que los canales de decaimiento de los átomos, vamos a promover ciertos patrones de interferencia que van a determinar la estructura de cómo decaen. Entonces, por ejemplo, si tienes átomos que arreglas en una línea, puedes crear una fibra óptica del ancho de un solo átomo, donde se transmiten por canales subradiantes con pérdidas de cero. No hay ninguna pérdida de luz. Sí, sí, depende según la longitud de onda. Entonces, comúnmente cuando tú quieres ver estos fenómenos necesitas que estés de lambda sobre 2. Las longitudes que tienen, pero esto es para una línea. Si lo haces en un espejo es
lambda sobre raíz de 2, bla, bla. Entonces, en este es un experimento con átomos de rubidio y la separación entre dos átomos es raíz de 2, que sea visible. Sí, sí, exacto. Es wow, y hoy en día ya estamos haciendo trampas diferentes, donde tú usas una transición para atrapar al sistema y luego una transición para hacer ciencia. Entonces puedes reducir esas longitudes de onda de manera brutal. Ahora, ese es uno de los problemas de esta tecnología, es cómo llegar a longitudes de onda cada vez más pequeñas. Entonces, si es algo que tengan ideas o les interese, es problema actual y moderno. ¿Ok? Entonces, si tenemos una línea de átomos, justo a estas longitudes súper pequeñas, tenemos los estados subradiantes. Si creamos un arreglo de átomos en un plano, podemos crear un espejo de luz. Aquí estamos graficando lo que es la intensidad medida de la luz. ¿Sí? Perfecto. Tenemos la intensidad medida de la luz, donde ponemos un, eh, un plano de átomos, creo que en este son 144 átomos, se avienta luz y noten cómo el patrón de decaimiento hace que no se transfiera luz al siguiente lado. Entonces, luz viene incidente hacia acá y toda es rebotada por el espejo. También en el grupo de Helmut Rich, suponen que si tienes arreglos circulares de los átomos, estos se pueden usar para cavidad. Y hay estudios de cómo es que va a cambiar este pulso superradiante del que les hablaba según la geometría del sistema y creamos ideas de dimensionalidad y diferentes maneras de entender esto como una transición de fase. Ahora, la pregunta es, ¿podemos controlar esta respuesta colectiva del sistema en tiempo real? ¿Y cómo es que nos acoplamos de manera eficiente a la regla? Entonces, tomen en cuenta que aunque yo puedo mover mis pinzas ópticas en tiempo real, las escalas de tiempo de qué tanto se mueve una excitación son muchísimo mayores que el control que yo tengo con mis espejos. Entonces, si nosotros quisiéramos generalizar estas ideas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ay, bueno, ok. Vamos a entender primero cómo es que funciona la cadena para ver cómo puedo cambiar esta evolución. Entonces, supongan ustedes que tienen una cadena de átomos de dos niveles, la separación es A, y vamos a tener aquí esta relación de dispersión. Entonces, la relación de dispersión nos da una zona subradiante, donde podemos transmitir excitaciones de un lado de la cadena al otro, y una zona superradiante. La diferencia entre estas dos zonas depende de la longitud de onda entre A. Tomen en cuenta, aquí es donde se ve, donde si no tienes una separación de un medio, todo es superradiante y no puedes excitar partículas. También vean cómo las excitaciones se pueden mover con una velocidad de grupo determinada por la derivada de la relación de dispersión y eso pasa solamente en los modos subradiantes. Los demás van a perder la luz y no puedes transferir información. También tomen en cuenta que si yo tengo esta idea de átomos de dos niveles, nuestro sistema es completamente, es no quiral. Entonces, si nosotros tenemos una excitación que se puede mover de izquierda a derecha, vamos a tener una excitación equivalente de derecha a izquierda. Entonces, lo que nosotros estamos interesados es cómo cambiar los átomos para que estos nos den una respuesta que podamos controlar en el tiempo. Y la idea básica es, si los átomos actúan como dipolos cuando es un sistema de dos niveles, vamos a usar sistemas de más niveles, donde usamos transiciones hiperquinas del sistema, para poder cambiar el momento dipolar de los átomos y que así respondan diferente al ambiente que los rodea. Entonces, nosotros usamos un campo que simplemente es el que usan para el enfriamiento sísmico. Supongan que tienen dos haces contrapropagantes. Los haces tienen uno tiene una polarización circular derecha, el otro una izquierda, y eso nos va a crear este perfil de polarización que es un soft wavelet. ¿Ok? Entonces, ¿qué tanto gira la polarización? Es mucho menor que la longitud de onda de la luz incidente. Lo que va a causar esto es que los átomos, en vez de actuar como dipolos, van a actuar como pequeñas pelotas de fútbol americano que van girando entre sí. Al tener campos eléctricos de esta manera, nosotros somos capaces también de cambiar la relación de dispersión al cambiar la intensidad relativa entre los haces, que lo puedes hacer en una escala de tiempo mucho menor. Entonces, lo que antes era una guía de onda bidireccional, al hacer este cambio en el sistema, podemos crear una guía de onda que solo propague en una dirección. ¿Okay? Entonces, rompimos reciprocidad de Lorentz en nuestra cadena atómica simplemente usando un campo de polarización. Esto nos va a permitir estudiar materiales clásicos
desde el punto de vista puramente microscópico, ¿ok? Eso cambia totalmente el paradigma. Ahora, la idea es, nosotros podríamos ser capaces de cambiar esto en el tiempo y suponemos que tenemos una excitación que se está cambiando en el sistema y luego nosotros vamos a cambiar estos momentos dipolares de manera dinámica. Entonces, nuestra excitación está cambiando, cambiamos los momentos dipolares tal que solo permitamos que se mueva a la izquierda, a la derecha, y empezamos a hacer un malabareo entre nuestros haces y tenemos el haz atrapado por el tiempo que queramos dentro de nuestra cadena. Recuerden que es un modo subradiante, las pérdidas son cero y somos capaces de mantener el haz que se quede malabareando un rato y lo liberamos cuando queramos. Entonces creamos una memoria cuántica simplemente usando arreglos de átomos y su parte de 3 niveles. Ahora, les prometí que todo esto eventualmente yo lo quiero usar para conectar con el experimental. Entonces, mi experimental no ve en realidad los átomos, si están radiando o no, está en un canal subradiante, todo está apagado. Lo que le interesa es, yo aviento luz y quiero recuperar luz. Para esto nosotros decidimos hacer un nuevo formalismo donde vemos el acoplamiento del sistema juntando la teoría de trayectorias cuánticas de las que le hablé y una matriz de dispersión. Esta matriz de dispersión es la estándar que ustedes saben de teoría cuántica, de cualquier libro que agarren, Nishida Sakurai, pero vamos a ver que la podemos describir de una manera diferente. Entonces, la matriz de transición a la que están ustedes acostumbrados, la podemos describir usando los operadores de salto que les hablé antes, que dependían de cómo son mis campos de medida, y propagación a partir de estos canales callados. Entonces, cuando nosotros hablábamos de un récord de medida que tenía clics, 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 clics y intervalos de silencio, en una matriz de dispersión, cada clic es equivalente a un operador de salto y cada canal de propagación, o sea, cuando no tenemos clics, tenemos una propagación coherente a la que, como la que midió Slack. Entonces, nosotros lo que hacemos es estudiamos estos canales de salto formales para, bueno, esta conexión entre operador de salto y medida nula. Nosotros estudiamos estos operadores de salto para entender qué es lo que está pasando con nuestro sistema. En particular, nosotros somos capaces de estudiar cómo acoplarte de manera eficiente a estos canales superradiantes y usando nuestros diferentes operadores de salto, nosotros podemos decirle a un experimental dónde poner el detector para encontrar el canal de decaimiento más eficiente y más importante aún es cómo pueden ellos cambiar el perfil de la luz que están mandando para meterte a este canal, ¿ok? Entonces, el perfil de luz lo pueden cambiar con moduladores SLM, como lo que hace Bobby aquí, en estos laboratorios padrísimos de aquí, y nosotros simplemente le decimos, manda luz que llegue con este frente de onda, te vas a acoplar de manera súper eficiente a tu guía de onda y luego pon tus detectores en estas posiciones para que veas cómo salió la luz. ¿Okay? Entonces, estamos haciendo, lo que hicimos en este trabajo fue juntar teoría de trayectorias cuánticas con teoría estándar de la matriz de dispersión para empezar a decirle a los experimentales cómo pueden hacer eh, eh, ah, interfaces de luz y materia más eficientes. Ahora, como ya voy a la mitad del tiempo, vamos a cambiar un poco y ahora hablar de la segunda parte de los decaimientos, que son ambientes estructurados. ¿Ok? Más que controlados. Entonces, lo que yo quiero estudiar ahora es crear estados libres de decoherencia que se parezcan a estos modos subradiantes, pero que no sea por la interferencia de los canales de decaimiento, sino por controlar las fluctuaciones del ambiente mismo y me interesa caracterizar el ruido. ¿Vale? Entonces, ahora en vez de estarles hablando de átomos que están puestos en un lugar por tweezers ópticas, vamos a hablar de circuitos superconductores que actúan como átomos artificiales que nosotros podemos conectar entre uno a ellos a través de guías de onda. Esto es básicamente un cable coaxial. Entonces, si hay ingenieros eléctricos, vamos a estar simplemente con antenas y con cables coaxiales y nos vamos a enfocar en el poder que tiene la gente en estos experimentos. ¿A qué me refiero con esto? En estos experimentos, la gente es primero capaz de controlar las fluctuaciones del ambiente que entra al sistema. Ellos pueden usar algo que se llama un amplificador paramétrico, donde mandan fotones en parejas con un ancho de banda gigante, de tal manera que crean unos ambientes comprimidos y son capaces de cambiar entonces como la luz que ve el sistema.
pueden poner los átomos en posiciones súper cercanas. Entonces, si aquí tenemos una guía de onda, en rojo y azul están viendo cómo se ve el perfil del campo. Y tenemos que ellos pueden poner átomos individuales en una posición donde esté puramente en la parte donde está el antinodo. Y luego, más importante aún, ellos son capaces de medir la señal que sale con una precisión gigante, usando métodos de detección homodina y heterodina. Ellos tienen una eficiencia de arriba del 99% de los fotones que salen y son capaces de medir las fases de estos fotones para hacer tomografía del átomo. Entonces, vamos a tratar nosotros de explicar, de usar toda esta tecnología para entender el decaimiento de un átomo, donde ahora me interesa el ruido. Entonces, podemos usar las fluctuaciones para detener el decaimiento del átomo y qué podemos obtener de física fundamental acerca de esta respuesta colectiva. Entonces, supongan primero me voy a enfocar en el trabajo de Keter Murch, en el grupo de Irfan Siddiqui de 2013. Entonces, lo que hace Keter es, él va a atrapar un átomo de manera individual en su guía de onda y está interesado en ver cómo es que decae este átomo cuando cambio el ruido del sistema. Entonces, para cambiar el ruido del sistema, él usa estos amplificadores paramétricos de los que les decía, donde lo importante es que él envía fotones correlacionados. ¿Okay? Entonces, cada que sale un fotón del sistema, sabemos que va a tener un fotón gemelo que evoluciona con él y él es capaz de hacerlo por un ancho de banda gigante. Entonces, lo que él pasa es, aquí les estoy graficando de manera como de caricatura, que sería la función de Wigner del ambiente. Entonces tenemos que al principio ustedes tienen un ambiente que no está comprimido, es un vacío cuántico estándar donde dejarían mis átomos, pero al mandar los átomos en parejas, somos capaces de comprimir este ambiente. Noten que por relación de Heisenberg, a lo más el ancho de esta elipse tiene que ser de h barra entre 2, pero redujo las fluctuaciones en una cuadratura y las aventó en otra, ¿vale? El siguiente paso, y donde entra la brillantez de Siddiqui y Murray, es que ellos ponen un átomo y son capaces de acomodar el momento dipolar del átomo respecto a estas cuadraturas. Y se dan cuenta que un átomo originalmente excitado, la cuadratura en la que hay menos fluctuaciones, tarda muchísimo en decaer, mientras que la cuadratura que hay muchísimas fluctuaciones decae rapidísimo. Entonces, esto todo es una caricatura. La idea básica, de hecho, viene de Crispin Garbiner y Howard Carmichael, y el experimento se hace en 2013, donde ven exactamente este decaimiento del sistema y acaban dándose cuenta que su sistema se relaja a un estado mixto. ¿Ok? Como todavía nuestro ambiente sí tiene que tener fotones, hay una probabilidad de que se esté excitando y se van a dar cuenta que llegas a un estado mixto donde hay posibilidad de que esté en base o excitado. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos átomos colectivos? Nosotros estamos interesados en hacer la siguiente generación de este experimento, donde ahora voy a poner circuitos superconductores separados a una distancia A, que ahorita les voy a decir cuánto vale, y vamos a crear varios de ellos. Entonces, lo primero que importa es, a diferencia de Keter, a nosotros ya nos interesa cómo es que las cuadraturas cambian en el espacio. ¿Ok? Entonces, aquí les estoy poniendo las cuadraturas del campo, básicamente ya sea la parte comprimida y la parte anticomprimida, donde tenemos dos cuadraturas que cuando estamos oscilando, sus fluctuaciones cambian como una onda estacionaria. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos máximo de fluctuaciones en la cuadratura cero y mínimo de fluctuaciones en pi. Cuando evolucionamos, cuando pasamos en el espacio, vamos a tener que de repente recuperamos el estado térmico, luego cambiamos fluctuaciones y esto va girando. ¿Ok? Es un patrón de onda plana de fluctuaciones. Ahora, aquí vemos cómo se vería para una guía de onda unidimensional. Y nosotros ahora vamos a poner, ¿cuántos puse aquí? 6 excitaciones en el sistema. Entonces, nosotros tenemos que cada uno de estos átomos va a estar estudiando su ambiente local. ¿Ok? Va a checar cómo son las correlaciones que hay en sí mismo. Entonces, luego colocamos los átomos de tal manera al principio que cada átomo está en estas regiones donde checan un ambiente térmico. Dejamos que evolucione el sistema y nos damos cuenta de que como es un ambiente térmico, las cuadraturas decaen a la misma velocidad y el átomo se relaja
a un estado térmico. ¿Ok? Ambiente térmico, átomo térmico. Ahora, nosotros simplemente desplazamos los átomos, los movemos lambda sobre 2, lo que sea, y nos damos cuenta de que ahora los átomos están estudiando un ambiente correlacionado y lo que quieren hacer los átomos es imitar al ambiente correlacionado. Entonces, existe el decaimiento de las cuadraturas, como el que mide Keter, pero también vemos que si entraban fotones en parejas, los átomos solo pueden excitar sistemas en parejas. Entonces, mis átomos físicamente lo que tratan de hacer es de manera natural desacoplarse del ambiente y para desacoplarse del ambiente ellos tratan de mimetizar lo que hace el ambiente. Entonces tomen en cuenta, si ustedes tienen el vacío, lo que el átomo trata de hacer rapidísimo es llegar al estado base, porque de ahí ya va a dejar de interactuar con el ambiente y de hacer información. En este caso, si tienen un ambiente comprimido, el átomo trata de ponerse en parejas para llegar al estado base del comprimido. ¿Ok? Esto es una nueva ley que quisiéramos estudiar más. Ahora, en el paper lo que también nos dimos cuenta es que cuando el sistema llega a este estado, es un estado puro. ¿Ok? Entonces pueden tener un sistema extremadamente sucio, hay 4 átomos, están intercambiando fotones con su ambiente, hay pasando muchísimo y eventualmente alcanzamos un estado puro. ¿Cuál es ese estado puro? Aquel del ambiente comprimido donde mis átomos están interactuando con parejas. Más aún, nosotros fuimos capaces de estudiar el sistema cambiando las distancias y darnos cuenta de que podemos hacer que haya correlaciones por los átomos en pares o simplemente cambiando sus distancias podemos crear correlaciones entre todos los átomos. Quiero que quede claro que este es el estado al que el sistema decae, ¿ok? Entonces, pueden empezar en cualquier condición a la frontera, dejan que su átomo corra, que su experimento corra por cierto tiempo y acaban de manera natural en un estado puro, enredado, donde el enredamiento puede ser por pares o correlaciones entre todos. ¿Vale? Entonces, esta es la idea que queríamos estudiar del sistema, cómo es que podemos trabajar con las fluctuaciones del ambiente para crear sistemas cuánticos enredados y nos dimos cuenta de cosas interesantes. Entonces, lo primero es la parte práctica. Nosotros podemos usar estos arreglos atómicos para mapear las correlaciones que tenemos en un ambiente. Como teníamos estados nuestro ambiente estaba caracterizado por sistemas de 2 fotones, nosotros simplemente creábamos pares de átomos. Pero ¿qué tal si ustedes quieren caracterizar una fuente de luz diferente? Una fuente de luz diferente, quizá ustedes la caracterizan por funciones de correlación de primero, segundo, tercer orden. Y lo que nos sugiere esto es que lo que nosotros buscamos es poner arreglos de átomos de 1, 2 o 3 átomos, que solo los átomos de manera individual van a tratar de mimetizar lo que hace el ambiente y ya podemos estudiarlos a ellos. ¿Ok? Entonces, esto nos habla de que de manera fundamental podemos usar sistemas extendidos en el espacio para explorar la transferencia de correlaciones y así estudiar la creación y formación de enredamiento. Entonces, toda esta última sección la podemos simplemente entender con esta gráfica. Cuando nosotros estábamos en los primeros experimentos de Einstein y Bohr, donde teníamos saltos cuánticos, esto es porque nuestro campo de luz tiene un número determinado de fotones y por lo tanto no conocemos su fase. Entonces, nuestro átomo lo que trata de hacer es ponerse en estados con un número determinado de energías. Luego evolucionamos cuando tenemos ya sistemas coherentes, como los de Bethe, 1970, y ahora tenemos que como nuestro campo es un campo de láser que tiene una fase definida, nuestro átomo trata de seguir lo que hacía el campo y adquiere una fase definida, empieza a tener estas oscilaciones de Rabi. Y cuando nosotros queremos estudiar los estados comprimidos, en vez de usar un solo átomo, queremos hacer parejas de átomos para poder entender las parejas de fotones que tienen al sistema. ¿Ok? Entonces, esto nos empieza a hablar acerca de nuevas preguntas que quisiéramos responder. Y si queremos responder estas preguntas, cómo es que se transfieren las excitaciones, cómo es que se transfiere la información en un sistema, ya hablar de átomos individuales y simplemente correlaciones temporales no basta. Tenemos que trabajar más allá. Entonces, esta es la idea de lo que me gustaría que se llevaran a casa hoy, que es las correlaciones espaciales de la luz y de materia se pueden usar para sacar comportamientos colectivos
y empezar a crear un límite de partículas individuales, muchas, pasando por sistemas pares. Y para esto podemos usar arreglos atómicos, arreglos de circuitos superconductores, donde simulamos interfaces de luz-materia eficientes para luego llevarla a materiales clásicos. Exploramos el intercambio de información y podemos crear, esto nos permite, nos da un contexto experimental y tecnológico para desarrollar nuevas herramientas. El trabajo que ven hoy es parte de una colaboración con diferentes grupos, con Girish Agarwal en la Universidad de Texas, Ana Asenjo en Columbia, Howard Carmichael en Oakland y Zlatko Minev ahora en IBM, Quantum. Pero esto no es todo lo que hago yo. Entonces hay cosas que me gusta estudiar más, que creo que está relacionada con lo que hacen aquí en el CLIO. En particular, estoy interesado en transiciones de fase disipativas de la luz. Una transición de fase, por definición, es cuando cambian las correlaciones de un sistema. Yo estoy interesado en correlaciones cuánticas de muchos cuerpos. Las transiciones de fase me permiten estudiarlas de manera natural. Otra es crear átomos gigantes en ambientes estructurados, donde un átomo gigante lo que hace es toca diferentes puntos del sistema. Y otra es la medición y el estudio de modos vectoriales. También trabajamos con nubes atómicas, donde pueden ver un análogo completamente de lo que hace Roberto, por ejemplo. Entonces, obviamente, el fases disipativas me permite el control y estabilización de sistemas cuánticos. A mí me encantaría hacer trabajos como los de Laura para entender la luz no clásica o cómo se cambia el enredamiento, tratar de caracterizar esto bien. O, por otro lado, podríamos crear estos átomos gigantes y estudiar sistemas de materia condensada, porque ya cuando el átomo puede interactuar en diferentes puntos, podemos llegar a sistemas de frustración, estudiar análogos de spin glasses, hacer muchísimas cosas padrísimas con investigación general. Y con esto me gustaría acabar. Gracias. Sí, Muchas gracias, muy interesante la charla. Eh, no sé si pudieras hablar más del ambiente comprimido, o sea, no soy experto en el área, digamos, tengo algunas nociones. Entonces, entiendo por ambiente comprimido que mantuviste una iluminación con una polarización por ahí, o sea, que en términos experimentales, o si lo pudieras aclarar un poco. Y por ahí mencionaste que los átomos querían imitar, ¿no? Entonces, así como que eso me llama mucho la atención, en el sentido de, bueno, ¿por qué el átomo quiere llegar a ese estadio, ¿no? O las parejas de átomos para... No sé si por ahí inmediatamente pienso con un principio de mínima energía u optimización. No sé si nos pudieras hablar un poquito más al respecto. es súper buena pregunta y la voy a dividir en dos partes. La primera es del ambiente comprimido. Entonces, hay un cambio estándar que tú tienes desde termo, o sea, de electro a termo a tal, y es qué es lo que defines por un ambiente. Entonces, si yo tengo un átomo que está interactuando solo con un modo del campo, no puedo hablar de un ambiente, ¿no? Entonces, para el ambiente tengo que tener una idea de muchísimos modos, ellos abarcando diferentes frecuencias, diferentes polarizaciones y que todos ellos rodeen el átomo. Entonces, lo impresionante de este experimento es que ellos crean fotones en pares, pero con un ancho de onda, o sea, de banda gigante, muchísimo más grande que el del átomo para que interactúe, para que actúe como un ambiente. Y luego la ventaja de que ellos trabajen con cables coaxiales es que el átomo se va a acoplar de manera más fuerte a modos que tienen cierta polarización. Entonces, ellos son capaces de llenar casi todos los modos con los que actúa el átomo y ya eso es el ambiente comprimido. O sea, llenan todos los modos con pares de fotones. Si quisieras hacer este en espacio libre, que lo intentamos hacer, el problema es que necesitas crear un, o sea, tienes que ponerles una estructura espacial a tus fotones para que iluminen como el 4pi del átomo, ¿vale? Entonces, esa es la primera parte, ¿está bien? Súper. La segunda me encanta, porque la segunda es básicamente lo que estoy haciendo ahora. Y sí, el chiste es que buscamos un experimento de minimización
pero ya no minimizas energía. Entonces, cuando tú tienes un sistema cerrado, tú tienes tu método variacional que minimizo la energía y encuentro el estado base del sistema. Cuando tú tienes un sistema abierto, tú no quieres minimizar la energía, sino lo que tu sistema quiere hacer es minimizar la información que comparte con el ambiente. ¿Ok? Y por eso lo mimetiza. Entonces, si lo estuvieras pensando en, bueno, pero la manera un poco más como hablada de cómo intercambia información es regresamos a lo que sería la ecuación esta tipo Nimblad, que tiene dos partes. Una es la de energía y otra es cómo interactuar con el ambiente. Entonces, lo que tú tratas de minimizar es que esta parte sea la menor posible. Entonces, imagínate que solo tienes un átomo, entonces n es igual a 1 y no hay comprimido ni nada. Tú minimizas esta información cuando llegas al estado base, porque ya del estado base no cambias nada con el ambiente. Entonces, la idea interesante que estamos trabajando ahora es tratar de todo lo que te dije formalizar. Entonces, tengo que ver lo que estoy minimizando va a ser hasta cierto punto, es que el ambiente llegue a unos estados que hacen que esto valga cero con ciertas constricciones de energía que se están poniendo. Entonces, quiero minimizar la información que cambio con el ambiente. Para eso tengo que escoger unos parámetros interesantes y hacerte una teoría chistosona. Nada más como parte eh, teórica padre. Es curiosamente, o sea, mientras más leo de esto, me doy cuenta de que cómo reciclamos ideas hoy en día. Entonces, cuando Planck descubre la cuántica, Planck, más que estar interesado en la cuántica, él quería ver cuál es la diferencia entre procesos reversibles e irreversibles. Él dice, solo hay dos procesos en el mundo y uno se van a basar por la primera ley, son los reversibles, y luego los irreversibles yo tengo la primera ley más otra ley fundamental. Entonces, hoy en día sí hablo de ecuación de Lindblad, sí quiero cambiar muchísimo esta teoría, pero es volver a la idea de Planck con herramientas y experimentos de 2020. Gracias, súper buena pregunta. Hola, yo tengo una pregunta. Cuando tú decías que, o estabas hablando de la forma en la que radian estos sistemas atómicos, tú dijiste que o sea, el perfil espacial, o que uno puede utilizar moduladores espaciales para cambiar como el camino en el que el átomo radia, si no, no sé si puedas como hablar un poquito más de eso. Sí, gracias. Entonces, la idea va a ser la siguiente. Imagínate, lo más fácil es tener este sistema de dos niveles. ¿Ok? Entonces, cada que yo detecto un fotón, el fotón pudo haber salido o del átomo uno o del átomo 2. ¿Vale? Cuando estás en el detector uno, lo importante es que la distancia de los átomos al detector es la misma. Entonces, una vez que detecto al fotón, los átomos están en fase. Entonces, si tú tienes dos sistemas en fase, van a radiar más rápido porque hay una interacción, una interferencia constructiva entre los canales de decaimiento. Ahora, cuando tú detectas un fotón de este lado, como el fotón tuvo que haber pasado un camino diferente de este átomo o el otro, adquirió una fase que hace que ahora la interferencia sea destructiva. Entonces, ¿cómo controlas tú tus diferentes canales de decaimiento? Es, checas cuáles son las fases con las que puedes ir acomodando tus átomos. Aquí solo tengo dos, entonces es muy claro, ¿no? Que vas a tener, eh, la diferencia de fases es simplemente la distancia entre C, por ejemplo, con la frecuencia. Pero cuando tú empiezas a tener este tipo de sistemas, la manera en las que se dan las interferencias puede ser, por un lado, la destructiva te crea estos espejos, la constructiva haría que radiaran como mucho más rápido. Entonces, simplemente imagínatelo como si tuvieras antenas y vas cambiando las fases de las antenas y eso te determina tu canal de decaimiento. ¿Va por ahí? ¿O? Ah, entonces, lo que haces con el SLM es tú le puedes imprimir fases a los átomos, ¿no? O sea, un SLM lo que hace es avienta luz con una estructura determinada, que básicamente son regiones oscuras, iluminadas o grises.
Entonces, con tu SLM tú le imprimes fases particulares al átomo. Entonces, yo puedo escoger sin esperarme a ver cuál fue el fotón que radió. Yo ya le imprimí la fase al átomo y yo sé cómo va a ser el siguiente fotón que radia. Entonces, yo uso mi AS estructurado para imprimir fases a otros. Gracias. Puedo hablar contigo durante el día. Las guardo para la comida. Pero, ok, ¿puedes ponerlo 45? Ahí, por ejemplo, cuando dices que el enredamiento te va cambiando, o sea, ¿vas cuantificando el enredamiento? ¿O cómo te das cuenta de eso? Es que eso sí me llamó mucho la atención. Ok, entonces, tú y Patricia tienen herramientas mucho mejores que las que tengo yo. Lo que yo hago, voy a usar aquí lo que están viendo en la gráfica, es las correlaciones que se forman entre los dos sistemas. Entonces, por ejemplo, rojo es el de Bell 0,1 más 1,0. Ajá, o sea, checo simplemente las correlaciones del sistema, pero toma en cuenta de que, ok, ve, es que si escribo el, déjame si lo, vale, el estado estacionario del átomo resulta ser una superposición de EE y GG. De manera que cuando absorbe o emite un fotón, hay... Sí, exacto. Y entonces, de entrada tú tienes que la manera, o sea, tú vas a crear como unos legos de enredamiento y al principio tú tienes como solo dos átomos. Entonces, dos átomos me definen legos y ya puedo hacer todo lo que conozco. Entonces, cuando tengo cierta distancia, solo se crean estos pares. Ahora, yo cambio la distancia entre los átomos y nosotros, o sea, encontramos de manera analítica en qué puntos, bla, 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 se vuelve cero. Lo importante es que al cambiar la distancia ahora ya tengo que mi átomo puede hacer pareja con su vecino, aquí de azul, puede hacer pareja con el que está hasta afuera, que es los naranjas, o puede hacer pareja, bueno, puede hacer diferentes parejas. Entonces, todos estos legos los uso para construir estas correlaciones del sistema. Sí. Ujú. Depende. En este caso trabajaba con 6 átomos, pero la teoría está hecha desde, o sea, con que sean átomos pares, billones. Ajá. En los trabajos de cuando veía las cadenas atómicas, pocos átomos, creo que aquí lo, sí, tenía el número, ¿no? Sí, entonces 120, 126, o sea, quería como arreglos de cierto largo. Entonces, esto es del orden de los experimentos, entonces Antoine Brouet, o sea, perdón, Immanuel Bloch tiene 144 porque es 12 por 12. Nosotros para estas gráficas, como quiero que la región subradiante sea más o menos larga, eran 256 átomos. Sí, si cambias el número de átomos, depende qué tanto te aproximas esto con la solución de infinito. Ahora, algo que aprendí yo y no sé si decirlo a los estudiantes, el límite termodinámico es sorprendentemente pequeño. O sea, cosas colectivas tú las ves desde el orden de 40. O sea, para decaimiento donde no hay, no necesito tener un arreglo, tu límite termodinámico son 10 átomos. O sea que vale la pena. Y aquí yo puedo ver, o sea, esta es la solución exacta, por ejemplo, que, o sea, esto implica una cadena de finita y yo podía excitar el modo que quería para 200 átomos y eso es porque era para el paper. Para mí mismo lo hacía con 100 átomos. Funcionaba. Sí, sí, claro. Aquí son 200 y lo puedes hacer con menos o más. Pero es del orden de 10 a la 2, 10 a la 3. Ujú. Hola Ricardo, muchas gracias. Me llama mucho la atención que tú estás estudiando el enredamiento en un arreglo, por así decirlo, lineal, ¿no? Ahora, ¿se ha estudiado el enredamiento en un arreglo tipo cavidad?
Y si me podrías hablar de eso, por favor. A ver, dame. Ay, ok. Eh, Hoy en día hay unos nuevos tipos de experimentos donde lo que tienen es estos átomos atrapados, pero ahora los atrapas en cavidades, ¿ok? Y eres capaz de controlar con qué modo de la cavidad van a interactuar y todo esto. Entonces, eso es un trabajo de Stanford, se me fue el nombre, te paso luego la idea. Pero sí, sí están checando cómo hacer todo esto en cavidad. Ahora, nota que en cavidad hay un cambio importante y es, yo necesito que estés en cuasi espacio libre porque lo que yo quiero es que el ambiente domine, ¿ok? Que haya muchísimos modos con los que mi átomo puede interactuar y que pasen cosas. Cuando estás en una cavidad son súper bonitas porque te preocupas de un número pequeño de modos. Perdón, entonces en general siempre te preguntas de un solo modo o puedes poner diferentes modos espaciales. Entonces, hoy en día el trabajo de tener redes atómicas en cavidades ha empezado, es un tema súper caliente. Y por el lado de circuitos, lo que están haciendo es poner ahora los circuitos en diferentes posiciones, tal que puedan interactuar con modos diferentes de la cavidad. Entonces, sí, sí están trabajos en esta dirección y son trabajos que salen, o sea, son súper recientes, de un año o 2 años para atrás, donde apenas están, creo que en el de Stanford tendrán 4 átomos en la cavidad y en el de circuitos he visto con 2. Le agradecemos nuevamente a nuestro expositor y en Aguascalientes tampoco tienen.